no. ¿Se sienten o no se sienten ustedes, o reconocen o no reconocen lo que les preguntaba Lorena, que son parte de la responsabilidad de la cadena de violencia que existe? ¿Sí o no? No, yo diría que nosotros tenemos que ser parte de la responsabilidad de mejorar el transporte, de mejorar las empresas y de dar un mejor servicio a la población, es nuestra obligación. Pero nosotros no nos hacemos cargo y nos vinculamos que nos inmiscuyan en que somos parte de esa cadena de delincuencia que hay en el país. Le digo por qué. Porque no somos nosotros los responsables de investigar, de tratar de ver a dónde existen los focos de delincuencia. Por lo que decía Lorena y bueno, dale. Pero tal vez a mí me llama la atención que se habla mucho de educar el sector, de que hay un montón de propuestas para mejorar, pero hay datos oficiales que hasta más o menos mayo, junio, fallecidos por accidentes de buses sumaban 30. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que ustedes dos como representantes de gremiales importantes toman en esto? O sea, una Esquela, Las Flores, que se indemnizan las víctimas, ¿qué responsabilidad se toman? Porque también la parte de asumir el mea culpa es un paso hacia adelante para asumir responsabilidad y empezar con la educación del sector. Fíjese que en una entrevista en este mismo canal con Nacho Castillo teníamos que incluso explicar un poco sobre derecho romano, que no todas las universidades lo dan, solo lo da la Matías, que se le llama responsabilidad civil sin culpa. Al final de cualquier error que cometen los motoristas, nosotros tenemos que asumir como dueños, porque ellos simplemente con salir huyendo, con eso lo arreglan todo. Y para mí no es ningún negocio de que el motorista atropelle o mate a alguna persona. Que las leyes de nuestro país no sean lo suficientemente fuertes o no se hayan diseñado de la mejor manera para ser responsable también al motorista y se le permita la impunidad, o sea, eso no es mi problema. O sea, es un problema del mismo desorden organizado, fomentado por el mismo gobierno, y este mismo gobierno ha seguido básicamente con el mismo esquema. O sea, porque no ha desmontado el esquema que dejaron los gobiernos anteriores con esa competencia salvaje y con el desorden que ha habido. O sea, yo no puedo asumir la responsabilidad del Estado. Yo puedo decirle, vaya a mi ruta, en mi ruta no se da ese problema, ¿me entiendes? El autobús de atrás no le puede pasar al de adelante, está prohibido, tenemos un teléfono donde hay denuncia si el motorista comete un abuso contra el usuario, nosotros, ¿cómo se llama? Lo castigamos y si es necesario lo despedimos. Incluso por eso tenemos muchos problemas con el Ministerio de Trabajo por las demandas que nos meten constantemente los motoristas que son despedidos por este tipo de actitudes. Por otro lado, usted estaba diciendo buceros a los motoristas y buceros a nosotros. Yo quisiera, con mucho respeto, pues que establecieran una barrera entre los motoristas. Si nos quieren decir abucero, a mí no me importa, dígame como quiera, ¿me entiende? Pero sepáreme del motorista porque yo no manejo, ¿verdad? Entonces, yo no puedo, es que yo no puedo asumir la culpa de lo que hace el motorista, ¿me entiende? Porque para eso existe una ley de tránsito que quien es responsable, yo tengo que responder, si el bus anda las llantas lisas, si se viola, ¿cómo se llama? Las tarifas, o si el bus está en mal estado, entonces la multa, pero hay cierta multa. Es su unidad de transporte. ¿Perdón? Es su unidad de transporte. No, yo estoy de acuerdo, o sea, pero hay responsabilidades compartidas, a eso me refiero. ¿Y dónde o sea, deja la responsabilidad, por ejemplo, de pagar multas si ustedes se han librado de varias? O la responsabilidad de estar emitiendo decretos, que este gobierno fue lo primero que dijo que ya no más, de estar renovando buses que ya son chatarras. Eso es también parte de una violencia, porque es una violencia porque irrespetan la institucionalidad. Y eso con todo respeto, Ana Gerald, yo no sé en qué estás basando tus declaraciones. Primero, permíteme. En acciones del pasado, porque hemos estado haciendo referencia a acciones No, pero del pasado. en este momento hay un sistema... en este momento este gobierno lo paró. No lo paró este gobierno, no es cierto tampoco. Se paró en la administración
del presidente saca. O sea, y te lo digo, yo tengo 20 años de estar dirigiendo, tengo 28 años de ser transportista, y por ejemplo aquí vienen a acusar que perdonan multas y son falsedades que no son ciertas. Yo solamente el año pasado, este año, el año pasado pagué alrededor de $3.000 en multa. O sea, jamás me han condonado una multa. ¿Jamás? A mí no. Jamás. A mí es decir, no. ¿y los decretos que aprobó la Es que, Asamblea? es que tú estás confundiendo por lo que dice la voz popular, porque aquí... No, no estoy confundiendo porque yo lo no, cubría en la no. Asamblea Legislativa. Sí, no, pero Genaro, entonces tú lo entonces cubriste, tú lo cubriste mal, porque en no principio... creo que lo haya cubierto mal porque usted se hubiera quedado. No, yo te podría demostrar que hay resoluciones de la Corte Suprema de Justicia donde ellos fueron las que las declararon, ¿cómo se llama?, inconstitucionales. No la Asamblea las condonó, porque por la misma Constitución la Asamblea no puede condonar. La Asamblea lo único que hizo fue corregir el error que se había cometido un gobierno anterior cuando crearon la Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, que las multas las pusieron en un reglamento y no en una ley como lo dice la Constitución. Toda multa goza de reserva de ley, y todas las multas que las que perdonaron, que eran inconstitucionales, y que eso no es mi problema, y en ese caso pues debieron de haber reformado la Constitución. O sea, y eso no es mi responsabilidad porque yo no soy la Asamblea Legislativa. Lo que se hizo fue cumplir lo que la Corte ya había fallado, porque esto está sobre cualquier... ¿Y entonces cuál es su responsabilidad? Es que yo no estoy, es que en este momento yo no estoy hablando de la responsabilidad. No, si yo me refiero a cuál es... Si a mí me imponen una multa, yo la pago, ¿ya? Si a mí me dicen que tengo que cambiar los autobuses cada cierto tiempo, yo lo hago. Genaro, pero no entonces, estoy, ¿cuál si es la me dicen que responsabilidad pago de mis ustedes impuestos, ahora? yo estoy pagando mis impuestos. Pero ¿qué responsabilidad asumen ahora entonces? ¿En qué situación? La responsabilidad ante la ante toda la situación de las dificultades que vivimos todos los salvadoreños de cara al transporte público. ¿Cuál es la responsabilidad que ustedes asumen entonces? Es que estamos hablando de dos cosas, dos cosas diferentes. Estamos hablando de la cultura, vean, del conductor promedio salvadoreño, porque no solo los motoristas, como se llama, cometen ese tipo de abusos, sino que lo hace todo el mundo. O sea, lamentablemente aquí una licencia de conducir la obtiene cualquiera. O sea, aquí basta irse enfrente de un colegio y vamos a ver hasta 3 filas de madres o padres de familia tratando de recibir a sus hijos infringiendo. Basta irse y ver los camiones de las distribuidoras gaseosas que se parquean donde les da la gana. O sea, aquí lamentablemente hay una cultura. Entonces, lo que debería de corregirse es el problema de fondo. ¿A quién se le da licencia? A través de un proceso que se califique, y lo que estamos proponiendo e hicimos hace tiempo con la administración del doctor Calderón Sol, de establecer una escuela de conductores. Pero ¿qué pasó con la administración de Francisco Flores? O sea, la clausuraron, o sea, la eliminaron, simplemente. O sea, no nos permitieron a nosotros seguir permitiendo tomar decisiones en cuanto a la educación y la responsabilidad sobre los motoristas, porque nosotros no somos autoridad. Perdón, si a mí me permitieran, si yo fuera autoridad y pudiera cancelar licencia, yo ya le hubiera cancelado la licencia al 80 o al 90% de los malos motoristas, pero yo no soy autoridad, lamentablemente. Bueno, vamos a invitarlos nuevamente porque nos interesa seguir tocando este tema. Quedaron varios puntos pendientes. Les agradecemos mucho que hayan aceptado nuestra invitación, y las puertas del programa están abiertas para cuando ustedes igual quieran venir a compartir con nosotros. Muchas gracias, señor Contreras. Ustedes. Muchas gracias, don Genaro. A ustedes. Ana, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Lore. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo miércoles.